Carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Aunque vamos a centrarnos en un texto, déjenme hacer con ustedes un vuelo rasante sobre la epístola a los Romanos. Yo, si tuviera que quedarme en una isla y elegir un libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento elegiría el Eclesiastés y en el Nuevo Testamento elegiría Romanos. Romanos es una exposición impresionante de doctrina bíblica, de enseñanza bíblica y de vida bíblica, vida espiritual para el creyente. Y fíjense que el gran tema de Romanos es de punta a punta cómo el hombre, la mujer, el hombre pueden ser justificados delante de Dios, cómo pueden ser presentados, cómo se pueden colocar ellos delante de Dios y ser justificados. Alguien lo ha llamado el Evangelio según Pablo, el gran tema de la justificación ante Dios. Y Romanos comienza, podríamos hacer un raconto muy sucinto, muy pequeño de Romanos, diciendo que el primer capítulo nos presenta qué es el Evangelio. Y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa que sea judío o griego, es decir, no importa el origen, la naturaleza. Lo que importa es que se crea en el Evangelio como poder de Dios. Capítulos 2 y 3 nos va a explicar por qué el Evangelio es necesario. Y es necesario ¿por qué? Porque somos pecadores. Sobre todo el capítulo 2 nos presenta una extraordinaria radiografía del corazón humano, de la existencia humana, donde dice que los hombres dieron vuelta, se volvieron contra Dios, no tienen en cuenta a Dios y nos hemos perdido cada uno por su camino. Capítulo 4 va a presentar, ya que muchos de sus lectores eran de origen judío, hebreo, el apóstol Pablo va a presentar cómo se puede justificar el hombre. Y entonces va a colocar el ejemplo de Abraham, el padre de los hebreos, de los israelitas. Y entonces va a decir que Abraham fue justificado delante de Dios por ejercitar ¿qué cosa? La fe. Abraham no sabía a dónde tenía que ir, cómo iba a ir, por dónde iba a ir, a qué iba a ir. Sin embargo, dice la Biblia que creyó en Dios y eso le fue contado como justicia, es decir, se le aplicó esa justicia. Y entonces Pablo destaca esta fe de Abraham y dice, así como Abraham le creyó a Dios sin entender y sin conocer absolutamente nada, así nosotros necesitamos aplicar esa fe para ser salvos. Y esa fe la aplicamos en Jesucristo. Capítulo 4. Capítulo 5 nos va a enseñar el gran tema de la reconciliación y va a decir que somos reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así arranca el capítulo 5. Y entonces va a decirnos, va a enseñarnos que esa fe que nos explicaba en el capítulo 4 es necesaria para ser justificados. Y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Y entonces allí uno puede ver las tres esferas de la vida, el pasado, el presente y el futuro. Tenemos gracia, es decir, hemos sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Hay creyentes que miran mucho el pasado, están permanentemente recordando lo que fueron, lo que hicieron, lo que vivieron, lo que les pasó. No se centran en el presente y no pueden ver el futuro. Y Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz. El creyente es el único ser en el mundo que puede mirar para atrás y sentir paz. Y miren, quien lo está diciendo es alguien que tuvo un prontuario importante. Pablo no fue alguien así nomás. Fue una persona de una vida difícil, complicada. Solamente con leer su testimonio y deducir lo que allí Hechos capítulo 9 y sus siguientes nos enseñan,
nos muestran que Pablo tuvo una vida difícil. Sin embargo, él mira para atrás y dice, tenemos paz. Mira el presente y dice, tenemos gracia, tenemos entrada a esta fe, por esta gracia a la fe que podemos vivir. Encuentra descanso y mira al futuro y ve seguridad y dice, tenemos esperanza. Y entonces yo quiero invitarte, hermano, hermano, a que vivamos esta experiencia de Pablo, a sentir la obra transformadora de la justificación de Dios a través de la fe. Capítulos 6 y 7 va a volver a hablarnos acerca del pecado. ¿Por qué? Y porque el pecado es la gran complicación nuestra, es el gran problema nuestro. Y va a decir Pablo, entre otras cosas, no pretendas vivir la vida cristiana a tu manera. No vas a poder hacerlo. Vas a encontrar en tus miembros una fuerza, un poder, una atracción hacia el mal. No podemos vivir la vida cristiana a nuestra manera. Por eso Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice, gracias a Dios por el Señor Jesús. Y ahí arranca el capítulo 8, vamos a volver después al capítulo 8, pero arranca el capítulo 8 diciéndonos, ahora pues no hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Capítulos 9, 10 y 11 va a ser un pequeño paréntesis. Y va a decir que Dios, aunque colocó a un costado, aún hasta el día de hoy, al pueblo de Israel, no lo va a dejar, no lo va a abandonar, porque es su pueblo. Los capítulos 9, 10 y 11 son lo que se llama un paréntesis dispensacional en la gracia de Dios, en el tiempo de Dios, en la metodología de Dios. Dios va a volver a tratar con el pueblo de Israel, aunque ahora esté frenado esa relación, esté en una pausa. ¿Vieron cuando tenemos o estamos escuchando un tema musical y ponemos pausa? Está ahí pendiente, pero está en pausa. Eso es lo que la condición del pueblo de Israel hoy frente a Dios. Está en pausa. Dios los ha colocado en pausa y un día va a volver a tratar con ellos. Y Pablo cierra el capítulo, a partir del capítulo 12, con la enseñanza final de esta carta, y ahí marca todo lo que es la parte práctica de la vida del creyente. Y entonces va a decir que no nos ajustemos, no tomemos la forma del mundo. Romanos capítulo 12. Sino que transformemos nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Pablo habla mucho acerca de la mente y del pensamiento, sobre todo en esta carta. Y va a decir, tenemos que transformar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a modificar y condicionar de otra manera nuestra vida. Hay un famoso pensador y escritor cristiano, John Townsend, que dice en uno de sus libros, el problema de muchos creyentes está en la azotea. La azotea de la vida, la azotea de nuestro cuerpo, la mente. Y Pablo dice, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego pasa capítulo 13, 14 y 15 a describir lo que son los deberes sociales, familiares, eclesiales del creyente. El creyente no es alguien que está viviendo en la cumbre de un monte, solo, sin contacto. Tenemos relaciones, tenemos vínculos, tenemos responsabilidades, y Pablo destaca allí, a partir del capítulo 13, lo que es toda la responsabilidad del creyente en la iglesia, en la familia y en el seno social. Pero déjenme, hermanos, ir al capítulo 8. Retrocedemos y nos vamos al capítulo 8 y quiero destacar tres cosas que hay allí. Primeramente,
El primer concepto que quiero dejarles es el que está en el capítulo 8, versículo 1, donde dice que no hay condenación. Dice, leemos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está usando el concepto del andar como una manifestación de la vida. Y dice, queridos, no hay condenación. Esto supone que si no hay condenación hay libertad absoluta. ¿Quién es un condenado? Un condenado es aquel que está privado de algo. Un preso, por ejemplo, está privado de su libertad porque está condenado por tal o cual hecho. No puede hacer lo que quiere. Está condenado, está confinado a una situación de la cual no puede salir. ¿Por qué? Porque hay sobre él una condena. Y Pablo dice, nosotros estábamos condenados. El pecado nos había condenado. La carga del pecado nos había colocado en nosotros una condena que era imposible de sacar. Sin embargo, la obra de Cristo, destacada en los capítulos anteriores, sobre todo allí en el capítulo 5, justificado después por la fe, la obra de Cristo nos ha quitado esa condena. No hay condenación. ¿Qué bendición tiene el creyente? ¿Qué bendición tiene el creyente de poder sacar todos esos pájaros que andan dando vueltas en la cabeza con las ideas y los pensamientos y sentirse una persona libre? No hay condenación. Hermanos, aprendamos a vivir en la libertad con la cual Cristo, decía Pablo en Gálatas, nos ha hecho libres. Somos personas libres y podemos vivir con este concepto aferrado en nuestro corazón. No hay condenación. Segundo concepto que quiero dejarles, versículo número 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segundo concepto, no hay equivocación. Primero habíamos visto no hay condenación, ahora no hay equivocación. ¿Por qué no hay equivocación? Porque dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a quienes conforme a su propósito son llamados. A veces miramos nuestra vida y claro, siempre uno tiene una idea, un proyecto de lo que quiere ser cuando es joven, de a dónde quiere ir, de a dónde quiere apuntar. Y aun cuando alcance esas metas, esos objetivos, el ser humano siempre tiene dentro suyo la insatisfacción de que algo le falta, de que no está completo, de que alcanzó esa meta, pero esa meta no era lo que él previamente hubiera imaginado. Nos esforzamos por ejemplo, pongo un ejemplo muy tonto, nos esforzamos por comprar un auto. Y ahorramos y nos fijamos el presupuesto y este modelo me gusta, pero este modelo es más caro, bueno, puedo llegar a pero si me estiro y nos sacrificamos porque es un bien que necesitamos, que usamos, que lo podemos disfrutar, nos compramos el auto y a la semana de haberlo comprado nos empezamos a replantear y decimos, bueno, la verdad que no era tanto como yo quería, o yo pensaba, o yo suponía. Somos seres a los cuales nos cuesta satisfacer. Y aquí Pablo está diciendo, no hay equivocación. A veces nosotros nos equivocamos, pero Dios no. No hay equivocación en Dios. No existe. Y Pablo está diciendo, hermanos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces no encontramos explicación en nuestra vida de determinadas cosas.
determinados procesos, determinados tiempos, determinadas experiencias, no le encontramos explicación. No somos capaces de encontrarle la vuelta. Y este concepto de Pablo aquí en Romanos 8, 28, no hay equivocación, debe darnos paz y debe calmar ese tremendo deseo de satisfacción que todos los seres humanos buscamos. Ahora, ¿cómo es posible alcanzar eso? Cuando amamos a Dios. Dice, no hay equivocación para quienes, para los que aman a Dios. Esto significa que cuando yo no amo a Dios, voy a encontrar peros y reveses en todas las cosas. Cuando yo amo a Dios, entiendo que la gracia de Dios, la dirección de Dios, la voluntad de Dios, preparó determinadas cosas para mi vida que en su sabiduría Él sabe que son las mejores para mí. Yo tal vez no lo entiendo así, pero Dios sí. Se cuenta de alguien que llegó a una fábrica de tejidos y se puso a observar cómo trabajaba una mujer ¿cómo es que se le llama? Donde se el telar, gracias. Como verán, no es mi especialización el telar. Y entonces allí estaba viendo, y este hombre estaba observando cómo esa mujer trabajaba, y veía puntas de los hilos, veía una imagen distorsionada, y se quedó allí viendo cómo esta mujer trabajaba, y cada vez entendía menos lo que allí se estaba plasmando, y entonces le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Y esta mujer se sonrió y le dijo, no, la visión está del otro lado, no de este. Agáchese y vea. Y cuando se agachó y miró, encontró una imagen casi perfecta, tejida allí. Y a veces a nosotros nos pasa que miramos la voluntad de Dios y miramos aristas de la voluntad de Dios que no entendemos, conflictos que nos generan en nuestra vida y luchamos contra eso y nos aferramos a lo que nosotros creemos que está bien o que está mejor, cuando en realidad Dios está tejiendo en su telar glorioso la vida de cada uno de nosotros. Pero claro, eso lo entendemos cuando amamos a Dios. Si no, no lo entendemos, estamos en conflicto. Y fíjense que este concepto, esta palabra, todas las cosas nos ayudan, también Pablo lo utiliza aquí en el versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí esta palabra ayuda vuelve a aparecer. Es una palabra interesante. Es una palabra, para nosotros ayuda es ayuda. Pero aquí, en el texto original, es la conversión, la unión de tres expresiones. Es venir junto a, tomar y sacar fuera. Es una palabra bastante inusual, aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, pero Pablo la usa. Él dice que el Espíritu viene junto a nosotros, nos toma y nos saca fuera. Esto equivale a decir que cada vez que nosotros estamos orando para pedirle a Dios su dirección, su gracia, su guía, no sabemos a veces qué pedir ni cómo pedir. Pero dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, viene junto a nosotros, nos toma, nos saca y nos hace pedir lo que conviene. Y este concepto de la ayuda es lo que Pablo repite acá. No hay condenación, segundo, no hay equivocación. Los planes de Dios son perfectos. Tal vez nosotros ahora no los veamos con claridad, pero Dios está tejiendo el hilo de nuestra vida de una manera superlativa. Esto también se entiende, hermanos, con un concepto
que se usa mucho en teología, que es el futurible. ¿Qué es lo futurible? El futurible es la unión del futuro y de lo posible. Voy a colocar un ejemplo muy tonto. Yo estoy aquí y en el futuro quiero ir allí. Y ese trayecto hasta donde yo tengo que ir puede presentarme varios escenarios. Puedo caminar y salir sin ningún problema. Puedo caminarme y llegar al primer escalón y caerme y fracturarme un tobillo, una pierna o lo que fuere. Puedo salir a la calle y tener un incidente de otro tipo. Ahora, eso posible, esos escenarios posibles, Dios que conoce el futuro, nosotros no, Dios que conoce el futuro los ordena de acuerdo a su sabia voluntad para que eso que vamos a vivir sea de bendición para nosotros. Por eso necesitamos amar a Dios, porque hay cosas y experiencias en la vida que no las podemos entender, a veces no las podemos asimilar. Pero cuando uno mira y dice, Dios interviene en cada detalle de mi vida, tengo esa tranquilidad y voy andando por el camino de la vida y sé que lo que pueda llegar a sucederme está dentro de la voluntad de Dios para mí. Uno empieza a estar más descansado. Nos cuesta entender esto, pero no hay equivocación en los designios de Dios para nuestra vida. Lo que te ha pasado, las experiencias que viviste, lo que nos puede estar pasando, lo que nos puede llegar a pasar, está todo dentro de un plan supremo, que es el plan de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros estemos un día en la presencia de Dios, a veces pienso que voy a tener tantas preguntas para hacer, para encontrarle sentido a un montón de cosas de la vida. Y a veces digo, cuando está en el cielo no voy a preguntar nada. Voy a estar ocupado en otras cosas y ni me voy a acordar de las experiencias de la vida. Todas las cosas es todas las cosas. Todas las situaciones, todas las experiencias nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. No hay condenación, no hay equivocación. Tercero, fíjense lo que dice el versículo 35 a manera de conclusión, y podríamos decir, no hay frustración. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Verso 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. El original dice, textualmente dice así, antes en todas estas cosas somos más que super vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo le agregué, no está en la Biblia, yo le agregué de puño y letra mía, amén. Amén. Así que no hay condenación para el creyente, no hay equivocación para el creyente, no hay frustración para el creyente. ¿Quién nos puede arrebatar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede distanciar del amor de Dios? No hay nada. Y Pablo está convencido de esto y dice, estoy seguro, hermanos, estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, nada, nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y entonces uno, cuando lee Romanos capítulo 8, como decía Martín Lutero, la catedral de la fe, él decía el capítulo más excelso
de toda la Biblia es Romanos capítulo 8. Cuando uno lee Romanos capítulo 8, encuentra descanso para el alma. Encuentra descanso en los propósitos de Dios. Y encuentra descanso en la esperanza que tiene aquel que sigue a Dios. Aquel que confía en Dios. Dios nos bendiga para entender que el evangelio que hemos recibido, que es el gran tema de Pablo en toda la carta a los romanos, es aquel que nos puede ayudar a vivir sin condenación, sin el peso de la condenación, porque hemos sido perdonados, pasado, presente y futuro, a vivir sabiendo que no hay equivocación, más allá de que no entendamos o de que no nos gusten demasiadas cosas en nuestra vida, no hay equivocación. Dios las permite con un propósito. Dios las da con un propósito. Dios deja que vivamos esas experiencias porque hay un propósito. Yo no puedo entender por qué hay determinados hermanos, que atraviesan pruebas súper pesadas, súper difíciles. Yo no puedo explicar por qué muere una criatura en el seno de una familia creyente. Se supone que Dios nos bendice y que Dios nos da todo y que yo no puedo explicar por qué nace una criatura con una malformación. Yo no puedo explicar por qué en la fuerza de la vida la muerte se lleva a un joven, a una señorita y les impide vivir. Yo no puedo explicar un montón de cosas, pero tengo que inclinar la cabeza y saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no puedo explicar por qué hay carencias, por qué hay soledad, por qué hay sentimientos de frustración en la vida. No lo puedo explicar. A todos nos pasa. Pero entiendo que cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y eso me da descanso hasta que me vuelven a saltar otra vez las ideas y vuelvo a pensar en este texto. Y así transito la vida con la esperanza de saber que no hay frustración para el creyente. Antes, en todas estas cosas, somos más que súper vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Nada nos puede separar del amor de Dios. Llevémonos en esta mañana este concepto de tanta bendición para la vida del creyente. Pablo lo está escribiendo y está desarrollando este tema que daría para mucho más. Aprendamos a andar en esta verdad bíblica. Aprendamos a confiar en las palabras de Romanos capítulo 8. Aprendamos a amar a Dios, a depender de Dios, a ser ricos para con Dios, como dice Lucas capítulo 12. A nutrir nuestra vida espiritual de las verdades espirituales. ¿Para qué? Para poder vivir en descanso. Eso es lo que necesitamos. Paz en nuestro corazón. Disfrute de las bendiciones de Dios en nuestro corazón. Esperanza en nuestro corazón. Eso lo enseña Romanos 8. Si tenés ganas, si podés, volvamos a leer Romanos capítulo 8. Es un manantial inagotable de enseñanza, descanso, fortaleza para la vida del creyente. Dios nos bendiga y podamos aplicar esta verdad a nuestro corazón, para la gloria de Dios, para la bendición de nuestras vidas y la bendición de otros que puedan ser alcanzados con el testimonio del Evangelio. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por la riqueza de tu palabra, que nos anima a confiar más allá de tanta incredulidad, tanto desconcierto que existe en nuestra vida humana. Nos ayuda a confiar en tu persona, en tus planes, en tus propósitos, a estar tranquilos sabiendo que ordenas cada paso de nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender esto. La experiencia diaria, las pruebas diarias a veces nos
nos hacen errar, nos hacen cambiar nuestra visión. Y te pedimos que nos ayudes a entender que para cada uno de nosotros, para aquellos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal, no hay condenación, no hay equivocación, no hay frustración. Que toda nuestra esperanza puede estar descansando en tus promesas, en tus palabras, en tu presencia, en nuestra vida. Si hay alguien que aún no tiene a Cristo, que está bajo el peso del pecado, te pedimos que tu poder, el poder de tu palabra, pueda alcanzarles, pueda mostrarles su necesidad espiritual y pueda ayudarles en su vida a encontrar el sentido y la orientación espiritual que solo el Señor puede dar. Así te lo pedimos y rogamos que la obra tuya sea bendecida en este día en todo lugar, para tu gloria, para la extensión del Evangelio y la bendición de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador, te damos las gracias. Amén. Amén.